¿Qué tal? Bienvenidos a este pequeño video tutorial y vamos a continuar con el desarrollo de pequeñas prácticas sobre Jetpack Composer y básicamente pues el desarrollo de aplicaciones móviles Android y en esta ocasión con Kotlin y como les mencionaba Jetpack Compose. Bien, vamos a hacer una pequeña suma entonces. Para ello pues básicamente necesitamos Empty Activity. Le damos doble clic y acá voy a colocarle simplemente suma Jetpack. Simplemente así, Jetpack. Obviamente tiene por default es Kotlin. Le damos y lo que va a hacer ahora es comenzar a construir nuestro entorno de desarrollo que puede demorar algunos segundos. Ya prácticamente lo ha terminado y entonces empecemos. Voy a minimizar esto. Bien saben que Jetpack Compose está enfocado a un desarrollo ágil. Ahí básicamente pues omitimos el tema de interfaces con XML. Entonces básicamente pues yo voy a borrar todo esto y simplemente me voy a enfocar todo lo que está dentro de set content. Acá voy a crear una función que se va a llamar suma y esta a su vez pues tiene que estar creada en algún lugar y la forma de crearlo es fund suma. Ya la tenemos, pero para que sea un composable necesitamos agregarle la notación composable. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente lo que yo necesito es trabajar con variables. La primera de ellas va a ser número 1. Necesitamos al menos dos números para hacer una pequeña operación aritmética, en este caso la suma. Entonces la declaramos número 1 by remember, que esa es la forma de hacerlo con Jetpack. Y le vamos a colocar mutable state of. Recuerden, mutable state of. Esta de aquí. Y acá básicamente pues va a recibir una cadena. Ahora lo que vamos a hacer es importar este operador. Ya está. Continuamos. Y lo mismo vamos a hacer para número 2. Es decir, hasta aquí ya tenemos dos valores. Finalmente necesitamos otra variable para poder almacenar el resultado de esta pequeña operación. Y pues es igual, by remember mutable state of. Y recuerden que vamos a obtener un número o un valor numérico y en este caso va a ser un double. Bien, una vez hecho esto entonces necesitamos una columna para colocar los elementos en disposición vertical. Vamos a agregar un modificador. Recuerden que el modificador debe ir como un parámetro y lo vamos a colocar dentro de estos paréntesis. Bien, modifier punto, vamos a colocarle fill max size, es decir, vamos a trabajar con todo el ancho de la pantalla, lo máximo posible. Para esto vamos a indicarle que todos los elementos tengan una orientación vertical centrada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de esta manera, center horizontal. Lo siguiente también es que necesitamos es que verticalmente también esté centrado. Entonces, para ello vamos a declarar vertical. Bueno, aquí tiene que haber una coma para separar ese atributo. Y ahora sí, vertical arrangement igual arrangement y le colocamos center. Con esto ya estamos centrando todos los elementos que vamos a enumerarlos en un momento. Ahora lo que yo necesito es otro composable, pero esta vez va a ser de un texto, porque vamos a utilizar dos textos para agregar estos números. Entonces, para ello declaro simplemente un composable de esta manera. Y en la siguiente línea tengo que declarar cómo se va a llamar ese composable. Yo lo voy a colocar texto de entrada. Es más,
Ustedes pueden colocarle el nombre que vean por conveniente. Esto va a llevar algunos parámetros y obviamente va a ejecutar algunas acciones. ¿Qué parámetros? Pues aquí vamos a colocarle, necesito que declarar un title, y este title básicamente va a ser un string. Además de ello también necesito un text. Bueno, text vamos a colocarle así, de esta manera. Y también va a ser un string. Además también necesito un valor, un value, así. Chain, vamos a colocarle. Recuerden que esto ustedes lo personalizan, es decir, nosotros podemos personalizarlo. Y pues básicamente va a ser un string y lo voy a asignar a unit de esta manera. Bien, aquí que va a ir, pues declaramos el tipo de componente que vamos a utilizar, que en este caso va a ser un text field. Estamos viendo. Entonces en el value le damos el text. Recuerden que estamos tomando este valor. En onValueChain le damos ese valor mismo, que es onValueChain. Además vamos a agregar un label. Bueno, aquí le ponemos label, ahí ya está. Y este label, por supuesto, encapsula otro elemento que va a ser un text. Y este text vamos a colocarle el mismo title, es decir, va a tomar el title que estamos ingresando como parámetro aquí. Bien, ahora sí, entonces empecemos. Lo que necesitamos básicamente es traer un texto. Recuerden que tenemos texto de entrada y tiene dos valores por default, que es, en el primero vamos a colocar número 1, 2 puntos, así. Y acá en text, básicamente lo que va a ir es número 1, es decir, esta variable. ¿Podemos agregarle onChain? Pues yo creo que sí, ¿por qué no? Entonces acá onValueChain, que por default va a ser número 1, y esto lo igualamos a if. Bien. Eso es todo. ¿Necesitamos declarar algo más? Pues no. Entonces, lo mismo hacemos para el número 2 de nuestra operación. Bien, perfecto. Ya tenemos los dos números que podemos ingresar por el teclado. Pero además ahora necesitamos ejecutar un botón. Entonces, botón. Y lo que necesitamos de ese botón, básicamente, es el onClick, que en este momento nos estamos remarcando. ¿Qué va a ir en el onClick? Pues básicamente tenemos que rescatar los valores y hacer la operación. Entonces, recuerden que tenemos una variable resultado. Esta básicamente va a ser igual al número 1 punto toDouble más número 2 punto toDouble. A ver. Ya. Ahí está. Ya tenemos entonces la operación. Lo siguiente que necesitamos básicamente es asignar ese valor a la vista. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con su atributo text, que básicamente lo que va a hacer es tomar ese valor. ¿Y cómo lo va a tomar? Bueno, aquí básicamente lo que tiene que ir es, ¿qué se va a mostrar en el botón? Calcular, digamos, ¿no? Calcular suma acá. Bueno, esto va a ser así. Bien. Para que se ejecute correctamente esto, explicamos que aquí simplemente se almacena el valor de la operación. Pero necesitamos un widget o un componente en el cual se muestre ese resultado. Entonces yo puedo declarar en la parte inferior este widget que es text. Y este text, como ven, tiene básicamente pues una cadena. Esta cadena tiene algo especial. Y yo voy a colocar aquí. La suma es 2 puntos. ¿Qué va a ir aquí? Pues básicamente tengo que darle formato a el resultado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con esta anotación. Entre comillas coloco string.format.
Y aquí le coloco local has, de esta manera. ¿Qué va a hacer esto? Pues esto recibe un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Pues el formato. Entonces aquí le doy asterisco punto 2f. Aquí le colocamos una coma y resultado. Y ya está. Probablemente necesitemos que tenga espacios estos entre cada widget. Para eso podemos utilizar un spacer. Tiene una modificación y yo voy a aprovechar esa modifier punto 8. ¿De cuánto? Lo vamos a poner de 20 punto dp. Le damos enter para que lo castee. Entonces podemos separar cada widget con ese espacio. Probemos. Eso normalmente puede demorar un poco. Y allí tenemos nuestra aplicación. Cierro estos mensajes y voy a hacer una pequeña suma, digamos, de 33,44. Calcular. Como ven, me muestra el resultado de la suma. Entonces ya tenemos nuestra operación aritmética bastante sencilla y fácil que nos ayuda a comprender cómo es que trabaja Kotlin y exactamente Jetpack Compose. Creamos una función global y esto lo que hace es declarar algunas variables que necesitamos, como por ejemplo el número o los números a ingresar y el resultado que debemos mostrar. Creamos una columna y vamos apilando los elementos uno a uno, como ven. Texto de entrada, que es el primero. El siguiente texto, que es el número 2. Finalmente tenemos un botón que al hacer clic lo que va a hacer es realizar la operación correspondiente con los datos capturados de cada input. Finalmente lo que vamos a hacer es llamar a otro componente que lo que hace es mostrar esa información. Esto siempre se va a mostrar, solamente que al hacer clic cambia el valor, entonces automáticamente aquí también cambia ese valor.